Porque también estamos en la misma, ¿cómo logro mi estilo propio? Y una vez leí un comentario de un artista, no me acuerdo ahorita cuál, y él dijo algo. Tener un estilo propio no significa que tú vas a repetir siempre lo mismo. El hecho de que tú hagas una cara, un rostro y le pongas ornamentos siempre, eso no es un estilo. Estás repitiendo un patrón, estás repitiendo una figura, por ejemplo, que tú hagas un rostro y le pones, no sé, flores todo el tiempo, le pones letras, eso no es un estilo. En realidad tener un estilo es un lenguaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Chimpa Moreno y estoy acá con mis colegas y amigos Darwin Enríquez. Gracias. Y Nicolás Asensios. Gracias. Y bueno, Nicolás quería decirnos algo ante la cámara. Bueno, hoy día vamos a estar haciendo una nueva interacción. Genial. Vamos a estar agarrando como unos papelitos que tienen algunas preguntas de ustedes y vamos a hacerlo ir un poco dinámico, un poco más suelto respondiendo un poquito, y hacerlo ¿no? divertido también. Vamos a ver qué Claro. sale. Si la pregunta no te gusta, ¿qué vas a hacer, Nicolás? Uy, no sé, yo creo que No, te va la a ser paso sorpresa. a ti. Te la pasas Esto va a ser Chimpa. Sorpresa. Bueno, ¿quién es el primero? Mano virgen, por favor. Sí, a ver. Aquí el- Sí, obviamente. ¿Le dijiste niño a Nicolás o qué? No, joven. Joven, ok. No, ya estoy viejo. Gracias por su contenido. Tengo una pregunta para el maestro Darwin sobre el tema de cómo usan cámaras para la foto o el video. Bueno. ¿Cómo usan las luces o qué tipo de luces utilizan para las cámaras? ¿Y qué programas usan? Me gustaría que dieran seminarios sobre el tema de cómo aprender a tomar fotos y videos. Coño, esa la vamos a para el curso. No, mentira, vamos a responder. Mira, esa Parece pregunta arreglada, creo. esa pregunta no tiene respuesta, una sola respuesta. Ok. Y también implica mucho si me lo preguntas hace 2 meses, hace un año o me lo estás preguntando ahorita. ¿Por qué? Porque hemos cambiado tanto. Hace poco aquí mi colega Chimpa Se inventó. compró unas luces nuevas y tal. Mira, yo creo que una de las cosas como podría resumir esta pregunta es, yo en lo particular trato de grabar con mi cámara en un perfil que no esté tan saturado, que no esté tan contrastado y trato de exponer correctamente a la hora de yo grabar. ¿A qué me refiero con esto? A que la iluminación tiene que estar bien, ¿no? No puede estar muy oscuro para que se vea... Yo entiendo que se ve dramático, se ve contrastado, los blancos resaltan más, pero hay un problema con eso, que después cuando tú lo montas en el Instagram, eso se ve oscurísimo. Claro. Y Sí. visualmente no atrae a la vista. Entonces, la cuestión de exponer correctamente la foto es un poco complicada. Bueno, yo grabo en ese formato, trato de utilizar una luz potente. ¿Por qué utilizo una luz potente? Porque no quiero apagar las luces del estudio Sí. Ok. para que no salga todo oscuro y solo sale el tatuaje Y el alumbrado. ruido. Menos ruido con más luz. ¿O no? Ah, bueno, también el ruido, la parte Ah. lisa, aunque ahorita las cámaras nuevas controlan bien lo del ruido. Otra cosa que hago también, a mí me gusta utilizar Premiere, es un programa un poco complejo para algunas personas. Yo sé que a algunos les gusta editar en el teléfono, en el iPad. CapCut. En CapCut CapCut. Ajá. también. Pero el problema con esto es que si grabas para sacarle provecho, lo que pasa es que yo sé que quita tiempo, yo entiendo Claro. el punto. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es que a veces utilizamos un perfil. Perfil me refiero a un ajuste en la cámara donde ya tiene contraste, ya tiene los detalles y tal. Entonces casi sale listo para postearlo, ¿no? La cuestión de estabilizar. Yo sé que son varias cositas, pero creo que uno le agarra yo le agarré cariño y le agarré Sí. pasión a lo de editar los videos. Yo no. Creo que es emocionante. ¿Y qué opinas respecto a, por ejemplo, he visto que algunos iluminan el fondo y evitan... Ya, tener Eso se ve, a mí me Ajá. gusta mucho. De hecho, hace poco vi una foto que hizo Miguel G, me gustó mucho porque ya se ve bien cinemático. Claro. Y me gustó. Y yo digo, oh, está bueno porque lo hizo de otro punto de vista y se ve bien. También es interesante. Yo creo que es muy importante que el tatuaje esté bien expuesto, ¿no? Como que se vea bien. Lo que yo sí trato ahorita lo hago porque yo sí me he dado cuenta del cambio en las redes sociales, ¿no? Porque yo ahorita, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo siento que está pasando que las personas, y también mis videos están más enfocados en el público cliente, no en ok. tatuadores. ¿Por qué? Porque normalmente un tatuador quiere el fondo negro, recorta el tatuaje, no, que no le salga ningún reflejo. Eso es lo que más le importa a un tatuador. Claro. Pero un cliente no. Un cliente quiere saber en qué parte del brazo está el tatuaje, cómo se ve estéticamente, cómo se vería en la vida real. No necesitamos todo ese fondo oscuro negro que no se sabe ni dónde es ni cómo quedó. Entonces yo mis videos están enfocados, pero para alguien que no está pendiente de eso, lo puede hacer de otra forma, ¿no? Claro. No sé, ¿qué opinas tú, Chimpa? Yo lo que últimamente escucho a todos conversando es que debería también salir un poco la persona que tatúa, la persona como que sea más Más en el realista, momento, ¿no? más realista. No solo el tatuaje, que al final parece que
que fuera una imagen ahí puesta en la piel, pero quizás Parece montar que ahora estuviera con la editado, inteligencia, ¿no? claro. Yo creo que al final que se vea natural un poco, lo más natural de lo posible, y que legible y natural, y que esté como detallado también, ¿no? Mira, pero es muy loco porque yo siento que los tatuadores, por ejemplo, nosotros aquí en InNation, ¿no? Como que cada quien, todo el mundo está pendiente que si se compró una cámara, Nico en Sí. estos días se compró una cámara, no sé qué, el lente 2470, Chimpa también, ¿no? Que me voy a comprar el filtro Las tal, luces. una luz nueva. Entonces, mira, aunque no lo crean, nosotros estamos igualitos que todos, solo que sí Ah. estamos siempre conversando, mira, ¿qué es mejor? ¿Qué piensas que puede resultar mucho mejor para...? Porque al final es nuestro trabajo. Pasamos Claro. como no sé cuántas sesiones, no sé cuántas horas haciendo un tatuaje para presentarlo como whatever, no sirve, ¿no? Sí, ¿Ah? obviamente. Sí, ¿Tú, no, yo estoy proyectado en tú eso qué también. equipo estás utilizando, por ejemplo, tú, Nicolás, ahorita? Yo utilizo una Sony X30 Ah, con genial, un genial. lente 2470. Exacto, Sí. exacto. Eso Y es un sí, equipo siento pro. que ha habido un cambio muy grande en cuanto a mis Claro. videos de antes a los de ahora, ¿no? Sí. Sí, yo también creo, no sé ustedes qué piensan, pero yo siento que hay una, vamos a decirlo como una emoción ahí. No solo el hecho de ser como tatuador, sabemos dibujar, pintar y tal, pero el Claro. hecho de saber de la cámara, la velocidad, el ISO y tal, como que es interesante uno decir, wow, estoy aprendiendo de fotografía, de video, ¿no? Es como, Justo. es otro plus ahí como tatuador, ¿no? También sé exponer correctamente la foto, la sé editar y al final todos los tatuadores terminan, voy a llevarme la cámara para hacer retrato por ahí, me fui de Ajá, viaje, sí, voy a hacerle claro. foto a paisaje. Sí, Entonces sí, se sí. va convirtiendo como en un hobby y eso me Correcto. parece Sí, brutal. un weón. plus al plus. trabajo. Sí. Bueno, Bueno, seguimos con Sí, otra. ahora otro yo voy a sacar un papelito. papelito. dale pues. La segunda mano A virgen. ver. Es por edad ahora. O sea, tiene el Tranquilo que eso no me ofende. A ver, acá mejor, acá. A ver acá. Hermano, en verdad, ustedes son unos profesionales. Me encanta su trabajo, Gracias, pero tengo bro. una pregunta. ¿Cuánto entierran de aguja exacto para tatuar? Creo que es relativo para cada tatuador, ¿no? Exacto. Yo nunca me he puesto a. O sea, no he como calculado, pero yo creo que uno se da cuenta cuándo está lastimando y Ajá. cuándo está aplicando de la manera en la que pues, Sí. debería, ¿no? No sé. Yo creo que esto es como más que saber la cantidad, sino saber cuán sentir en la mano y en la fricción y el golpe que tiene, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en una época que sentía que no entraba la aguja, no entraba la tinta y era por la posición que yo tatuaba, la perpendicularidad y todo eso. Y aprendí con el tiempo que en realidad el tatuaje tiene que tener un daño ni tan suave ni tan fuerte. O sea, como que tú sientas que está entrando la tinta y la velocidad también, ¿no? Hay una fórmula bien larga de velocidad, profundidad, Sí, sí. inclinación, la comodidad, muchas cosas que es para un curso que va a hacer Darwin, Sí, Metiana. eso lo dejamos para el curso. Mira, no, yo creo que esta pregunta está bien porque tú sabes que en un principio nosotros lo que pasa es que terminamos haciendo las cosas como ni nos damos cuenta cómo lo hacemos, ¿no? Claro. Sí. Como que no sabemos a veces mojamos la tinta así, nosotros lo Como hacemos con por los ojos inercia. cerrados. Sí, porque ya no estamos tan acostumbrados, tantas horas tatuando, tantos años tatuando, que tú ya no necesitas sentir eso calcular. Bueno, si sientes, tú sientes como que la aguja está entrando. Yo creo que una de las cosas donde yo me doy cuenta, donde mi tatuaje, yo tuve una buena técnica y rellené bien, es cuando yo veo que termino el tatuaje ni está sangrando, Ah. todo el tatuaje se ve sólido Tal y cual. brillante, el tono se ve de una vez. Por ejemplo, yo creo que uno de los tonos más difíciles para que yo creo que es el blanco. Si tú colocas el blanco y tú no lo ves tal vez inmediatamente, tal vez porque el cliente sangró, pero el ratico no lo ves y el tatuaje Sí. lo que está supurando, estás irritando la piel, no estás o cuando haces sombra y eso queda todo rojo porque lo que hiciste fue irritar y lo que hiciste fue raspar la tinta por arriba, Claro. en realidad no estás inyectando correctamente. Tú deberías, el tatuaje de una vez se debería ver, claro, tal vez si es sombra Ajá. muy suave, a veces es un poquito rojo, pero Yo creo que tienes que esperar 10 minutos por lo menos. ya cuando pasan 10 minutos ya tú ves el valor del tono. Claro, Pero si el sí. tatuaje terminó y está todo rojo, yo creo que usted no ha inyectado bien ese tatuaje, ¿no? Sí, sí. Sí, no, Y 10 para minutos. calcular, no sé en milímetros, ¿cómo te podría decir? No, tiene que entrar no sé cuántos No milímetros. hay forma de saberlo. Es que, exacto, no sé, pero yo creo que sí, Pues, es algo que se siente, ¿no? Sí, es Yo he algo visto a que se Camilo, siente. por ejemplo, Camilo sí mete un agujón así pero Sí. largazo, pero él va despacio y con poca potencia. Entonces, hay unos que van con más potencia, otros con menos potencia, otros van más rápido la mano. Por ejemplo, No, yo me he depende de dado cada cuenta, uno. mira, yo utilizo las agujas de Cheyenne, que es una de las marcas que me gusta La mucho. aguja también tiene que Yo ver. utilizo a veces las agujas negras que tienen resistencia, son más duras. Y a veces utilizo las verdes, que son las planas. Ok. Entonces, imagínate esta aguja plana de 13, Magnum de 13, por decirte algo. Ahora imagínate la otra versión de Cheyenne que vienen siendo como unas Quadrum,
que tienen la resistencia más suave y tienen bastante filo, ¿no? Cheyenne tiene una versión que son blancas, que se llama la... No me Ya se acuerdo me olvidó el nombre. Bueno, son blancas y tienen son más suaves, ¿no? ¿Qué pasa? La diferencia con ellas a la hora de yo tatuar, me he dado cuenta que yo con las verdes, que son más duras, yo no tengo que hacer tanta presión, porque a veces si hago mucha presión, empiezo a empujar, puedo lastimar un poco la piel y me queda muy como medio sucio el Claro. acabado. Entonces tengo que tener claro, no puedo tampoco dejar que la aguja rebote, tengo que hacer un poco de presión y me voy empujando y es distinta. Entonces cuando paso a la aguja a otra que es más suave, ya tengo que empujar y arrastrar. Y el acabado es distinto. Entonces la presión que hago con las dos agujas es súper diferente. Súper diferente. Para sí. que también hay agujas también de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, hay unas que tienen liga y otras que tienen membrana. también, Entonces, como también. que algunas tienen más resistencia y otras que no. Al final, sí, yo siempre digo que cada uno tiene su forma de tatuar, ¿no? Sí, Y pero- al final no te va... O sea, al final no te... si tienes un mentor o tienes alguien que está guiándote, que quieres llegar a ser como la persona, quizás podrías investigar un poco cómo tatúa a esa persona y referenciarte, pero no hacerlo igual, ¿no? O sea, ir por un lado, ¿no? Porque Claro, hay por demasiadas formas de tatuar. Sí, imagínate el acabado que por lo menos tuyo, Nicolás, así bien difuminado, A mí no me bien sale limpio, eso. súper suave. Imagínate el tatuaje bien me sólido sale. de chimpa haciendo color. La técnica es muy distinta. Claro. Ok, él nos sugiere aquí, deberían hacer clips, videos cortos de técnica, inyección, set de sombra. Ok, color. No, bueno, yo entiendo que la gente tiene muchas dudas. Mira, chicos, nosotros tenemos planeado ahorita, vamos a hacer una plataforma de cursos y de verdad queremos compartir con ustedes mucho de las cosas nuestros conocimientos con muchos artistas. Pero claro que sí queremos hacer videos sobre un poco más técnico, donde ya haya imagen de lo que decimos, lo tengamos representado con una imagen. Pero bueno, O sea, que yo creo que al final, como te digo, si tú te gusta un artista, si te gusta el trabajo de Darwin, tienes que hacer cómo lo hace él, te va a explicar cómo hacerlo. Si te gusta lo de Nicolás, también igual, ¿no? Al final hay miles de cursos que hay en todos lados porque son miles de técnicas. Entonces sí. creo que ese es el único secreto es manos a la obra, como dicen, ¿no? Y mirar un poco, referenciarse. José Balseca dice, muchos saludos desde Ecuador. Siempre veo sus Saludos. podcasts y son geniales. Mi pregunta es, ¿cómo puedo buscar o empezar a definir mi estilo propio? Soy buena principiante en pregunta. esta industria. Yo creo que Wow. esa pregunta nos la hacemos todos me la estoy siempre. preguntando pero- después de Sí, 30 años, 20 años Sí. tatuando, me la sigo preguntando. Yo tengo Claro. una respuesta, sí, porque a mí, bueno, como a todos le pasa, creo que todo el mundo busca su estilo, su forma de tatuar o su lenguaje, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estuve un tiempo que investigaba, indagaba, quería hacer una serie de repeticiones para que sean todos parecidos, que sean todos así, que tengan un mismo lenguaje, que todos tengan una misma seña. Entonces, cuando me di cuenta, en realidad eso es cansado, ¿no? O sea, es como... Yo tengo me una dejé respuesta. de eso y comencé a hacer cosas que yo realmente disfruto. O sea, hago un poco de, como digo, mandalas, un poco de colores naranjas, colores sólidos, he hecho monstruitos, he hecho un poco de animes y la cosa es que tú en el camino te des cuenta que para qué lado te inclinas, ¿no? O sea, para qué lado vas y para qué es lo que te gusta hacer, ¿no? O sea, y qué es lo que te aceptan hacer también, ¿no? Porque Sí, puedes tener sí. un estilo alucinante que vende bonito para ti, ¿no? Pero al final tienes que ver que el tatuaje es para dos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Darwin. Mira, yo tengo una respuesta para esa pregunta, que es algo que yo mismo investigué y te lo voy a decir que yo lo vi hace 10 años, ¿no? Porque también estamos en la misma, ¿cómo logro mi estilo propio? Y una vez leí un comentario de un artista, no me acuerdo ahorita cuál, y él dijo algo, y decían algo. Tener un estilo propio no significa que tú vas a repetir siempre lo mismo. El hecho de que tú hagas una cara, un rostro y le pongas ornamentos siempre, eso no es un estilo. Estás repitiendo un patrón, estás repitiendo una figura, por ejemplo, que tú hagas un rostro y le pones, no sé, flores todo el tiempo, le pones letras, eso no es un estilo. En realidad tener un estilo es un lenguaje. Entonces tú tienes que saber decir con tus propias palabras o con tu propio estilo una cosa en específico, por lo menos un rostro con unas flores, también podrías hacer un pez. Claro. Pero si ya tiene tu lenguaje, ya tiene tu estilo, es donde ahí ya conseguiste tu estilo propio. Claro. El hecho de que tú repitas un patrón todo el tiempo, eso no es un estilo y es complicado entenderlo. Y yo cuando leí eso me quedé pensando, ok, entonces si yo repito todo el tiempo el rostro con la flor y los Sí. cachos, no significa que Sí. estoy haciendo un estilo, ¿no? Eso significa... Entonces es complejo porque al final, hace poco también estuve indagando sobre eso y una cosa que sí descubrí y lo empecé a aplicar es que tienes que hacer lo que te gusta Divertirte. y divertirte con el tatuaje y soltarte. Y ver mucho, claro, tienes que estudiar mucho, investigar mucho, porque si no,
a veces no experimentas algunas cosas, tú no sabes cuál es la que te gusta más, ¿no? Claro. Entonces, no sé, ¿Qué ¿cuál es, opinas? cuál es tu caso, Nico? No, tal cual. Yo creo que he estado también en esa misma búsqueda de querer algo, pero creo que es mejor disfrutar el proceso y ya poco a poco va a ir llegando, ¿no? Uno cada vez se va a ir dando cuenta de qué es lo que le va a funcionar mejor y por ahí puede ir su... Yo tengo un recuerdo ahorita de una conversación que tuve con un filósofo, artista, y un investigador bravo, se llama Miguel Murino, Miguel Manrique, y me dijo que en realidad cuando uno llega a tener tu lenguaje, más que todo es cuando tú tienes como un mundo de, como tu, como por ejemplo yo, Chimpalandia, algo así, ¿no? O Darwin, su mundo de fantasía, Claro, o tu claro. mundo conceptual que tú manejas, como que tus personajes, o de repente si tú quieres ser personaje, que tus personajes tengan una hilación. Una historia, tú. O sea, pero que en realidad es libre, o sea, simplemente que tú llegas a tener como tu Nicolás Landia, algo así, ¿no? Como que tu mundo, que saben que es tu mundo, tu personal es tu propio ser, lo que está ahí, ¿no? O sea, que tú puedes expresarte como quieres, ¿no? Y así hay muchos artistas conceptuales como, o que hacen como concept art, o sea, los que tienen su propio imaginario, ¿no? Su imaginario, por así decirlo. Sí. Me parece chévere eso, me gustó. Y yo siempre voy por ahí un poquito, ¿no? Con ese lado. Pero que me divierta, ¿no? Siempre me Claro, divierto. claro. Yo creo que uno tiene que ser sincero con uno mismo y decir, pero Ujú. ¿qué es lo que me gusta? Ajá. ¿Qué me gusta a mí hacer? Ok, me gusta hacer la textura de los animales, me gusta, no sé, son tantas cosas. Es que no hay una fórmula exacta que uno diga, voy a seguir esta fórmula y ya saqué mi estilo. Es que no la hay. Claro, ¿no? claro. Y también pasa que el estilo va evolucionando también, ¿no? También. Antes de sacarse el papelito, quería decir que hay personas que llegan a tener un estilo, un lenguaje, unas repeticiones y ya a quemarse un poco, creo. Hasta ellos mismos se se aburren. aburren, creo. Y he visto varios casos así y llegan a evolucionar o a cambiarlo. Entonces, al final, como tampoco llega la forma de saturarse con la repetición, o sea, simplemente que disfruten el paso, ¿no? O sea, no me imagino de viejo haciendo lo mismo, ¿no? No, claro, claro. Estaría bueno que hablaran acerca de la asepsia y antisepsia. Buena Esta es la pregunta. pregunta RHON, Ron 3152. A ver, vamos a preguntarle a los más nuevos y a los más viejos. A ver, cuéntanos primero tú, ¿cómo es ahora? Bueno, Darwin, el especialista en limpieza y asepsia y No, todo. mira, yo creo que en el tatuaje es algo como, primero que todo, para nosotros aquí en Nueva York tatuar tenemos que tener una licencia tatuadora, tenemos que hacer un curso sobre eso, tenemos que hacer un curso sobre los patógenos donde vemos todos esos puntos de la contaminación cruzada, cómo resolver algunos accidentes que pueden ocurrir, si se cayó algo al piso, todo ese tipo de cosas. Mira, yo creo que una de las cosas que hay que estar más pendiente a la hora de tatuar es eso de la contaminación cruzada. No es que vas a agarrar tu teléfono y vas a mandar un mensaje y vas a seguir Claro. tatuando. Cositas simples, somos como cosas lógicas, ¿no? Pero que a veces mucha gente como que se les pasa. Yo entiendo que también depende del país donde tú vives y de la ciudad, porque si nosotros nos vamos al punto extremo donde decimos, no, que la pared tiene que estar cubierta, tiene que estar hermética, tienes que ponerte el tapabocas porque Mandil. porque cuando hables le puedes contaminar el tatuaje, tienes que ponerte una bata de doctor, tienes que ponerte lente porque te puede salpicar la tinta y queda en el ojo. ¿Entiendes? No sé, es como también tendrías que ponerte un gorro, porque si nos vamos a la parte extrema, al final, brother, yo Claro. lo que puedo decir es que cada país tiene leyes y cada ciudad tiene sus leyes. Y yo lo único que puedo decir es que si ustedes sacan un análisis de cuánta gente tiene problemas por mala praxis en el tatuaje y en la medicina, yo creo que van a haber más problemas en medicina que en el propio tatuaje. Sí. Es que no es Sí. tan invasivo en realidad No, el tatuaje. Yo tengo un ejemplo como metáfora que Ujú. alguna vez comparé, ¿no? Imagínense que cuando a la hora que se ponen los guantes y fueran con todo forrado, con las máquinas a un lado, con esto, como si los guantes tuvieran pintura verde, por ejemplo, o está pintura bueno. celeste, ejemplo, ¿no? Entonces, cada cosa que van a agarrar con el guante puesto y que si tocan algo que no debería tocar, se va a pintar de verde, por ejemplo, ¿no? O se va a pintar de verde y todo eso podría ser como tener la contaminación cruzada de la sangre o de Sí, claro. algún tipo de enfermedades. Entonces, simplemente tener cuidado, ¿no? O sea, si tú vas a contestar tu teléfono, vas a ver un mensaje, tu celular tiene que estar forrado, tú de repente tus zapatillas, tus lámparas, ¿no? Sí. Y eso al final, con cuidado, se saca y se desforra y se hace, ¿no? Porque ese tiene la pintura verde, ¿me entiendes, no? Entonces, Sí. hay muchos niveles, creo yo, de contaminación. Por la medicina es demasiado extremo, pero para Nueva York tiene que llevarse cursos y tener una licencia para hacer la práctica del tatuaje.
Claro. Pero nosotros como tatuadores que tenemos más de 20 años hemos llevado bastante, pues como o sea, práctica. Sí, en diferentes países también, diferentes pero estudios. es mucho sentido común, creo, para los países latinoamericanos o Sí, europeos. de hecho, creo que algo en lo que muchos fallan en un principio es, yo he visto en convenciones donde hay Claro. tatuadores que trabajan y no forran el cable por último, ¿me entiendes? Eso es principal, claro, Bueno, yo he forrar visto la gente máquina. Poner la agarrando bebida su al lado vaso de la de mesa. bebida. Sí, y después, claro. Permíteme un poquito más hablando de esto. Mira, Sí, y sí, también, por ejemplo, hay cositas Ujú. más complejas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajé en Europa, en Bélgica, había momentos en que llegaban notas de la compañía de tinta, ¿no? Mira, las tintas de la fecha tal tienen esporas, Claro. entonces del número tal al número tal fecha hay que desecharlas porque tuvieron esporas en las pruebas. ¿Entiendes? Entonces, yo sé que en Europa es un poco más estricto la parte esta de la contaminación, de las regulaciones con las tintas, ¿no? Y de hecho ahorita hay muchas cosas que Sí. pueden pasar a futuro con estas regulaciones, sobre todo con la tinta de color. Pero, mira, yo creo que, no sé, yo me pongo a pensar en qué momento yo he tenido problemas con un tatuaje por, no sé, mala higiene o que curó mal y normalmente es culpa del cliente, ¿entiendes? No, que si no se lo curó bien, que se fue a trabajar, que trabaja en la lava. cocina, no se lo tapó, se le olvidó, se echó una crema que nadie lo mandó a echar, Sí. cosas locas Sí. así, ¿entiendes? Pero yo lo que les recomiendo, nosotros no somos expertos en medicina ninguno aquí. En su país siempre tiene que haber cursos de la Cruz Roja sobre tatuajes, seguro existe, de sobre contaminación cruzaje. Online también se pueden conseguir Claro. cursos. Yo lo que puedo recomendar ahí, bro, ahorita se puede aprender todo en internet. Y si en su país no lo está, lo pueden investigar por su cuenta, Claro, hay porque YouTube es fácil también videos, conseguirlo. claro. Claro, hay Y mucha- cursos. es la mucha recomendación. Y también, pero información. más que todo sentido común también. Sí, O sea, sí. Y estudiarlo, sí se puede Sí. estudiar. Sí, sentido común primero. Otra pregunta por aquí. otra preguntita, señor. Ok, ok, hombre con vamos a- experimentado. ¿Cuál es el mejor consejo con el uso de la tinta blanca? Ahí está. Esa pregunta es para todos. Él Sí. dice que usa Dynamic. ¿Así Mira. dice? ¿Dinami blanco? Sí, en mi caso personal, yo de verdad que he estado experimentando bastante con eso de la inyección del color blanco. Hay que sí que hay que darle duro, hay que darle directo. Yo el consejo que les puedo dar hay que ser directo con la tinta blanca. Utilizo también una aguja que sea 0.35 porque si tengo que inyectarla y tienes que irte directo. Hay que tener cuidado si el tatuaje está sangrando mucho porque si no, siento que se puede contaminar el tono también. Una cosa que yo hago si la tinta es muy espesa, mojo un poquito el agua y después toco la tinta blanca e inyecto directo de una vez. Ah, Trato de que las agujas sean 0.35, no uso 0.25 para poner blanco, no significa que no se pueda poner, solo que mi estilo me gusta que se vea el blanco ahí. De hecho, una cosa que he estado haciendo últimamente que de verdad que me gusta, como me ha curado y me da resultado, muchos de los tatuajes que ustedes ven míos en internet, en realidad casi todos están rellenos en blanco, pero no están rellenos con Magnum, sino es con el mismo round liner. No uso shader, uso round liner. Y lo que hago es mover la aguja así y relleno todo el rostro. Lo que me gusta es que, sinceramente, a los 10 minutos veo todo el blanco de una vez. claro. Y no Más sangró. punzante, pues. ¿no? ¿Por qué? Porque me voy directo. Porque yo antes iba que si suave, difuminando el blanco. Y eso no sé, a mí en lo particular no me resultó. Lo mejor que me resultó ir directo, fuerte y de una vez. Rellenaste. Texturitas. Y de una vez me queda. Entonces, cuando cura el tatuaje, me gusta porque queda esa textura ahí que le da vida más riqueza al tatuaje, ¿no? Es lo que yo hago. Yo, bueno, en general, yo cuando hago blanco sé que el pigmento es más denso. Trato de usar agujas gruesas como 0.35 medium taper. Voy más lento porque a veces Sí, según eso me faltó más lento. le ha pasado mucho a la gente que la tinta blanca a veces no llega a bajar del esto a De la de punta, la punta del cartucho. del cartucho al esto. Entonces, tienes dos opciones. Tienes tres opciones, yo creo, en mi caso. O le baja la potencia, o te baja la velocidad, o la mojas un poquito. Entonces, esas tres formas hay de Sí, que pero entre bien y eso que profundo, dijiste, ¿no? eso- Movimientos de cortitos, ¿no? Así como... Sí. Depende Sí. de lo que quieras llegar a hacer, ¿no? Si es un retrato o si es realismo, tienes que ir más suave. Si quieres hacer textura, si quieres hacer un brillo de pelo o un brillo de algo fuerte marcado. Claro, bueno, Claro, también también está, depende, hay es muy muchas formas distinto de que blanco. estamos aplicando. Si estamos Claro. haciendo un retrato realista de una persona, ya la Claro. técnica, ok, ya es más sutil, es Claro. distinta. Pero por lo menos en mi caso, como estoy rellenando, es verdad lo que dice Sí. Chimpa, yo también bajo la velocidad cuando Claro. el blanco sí bajo la velocidad. Es por la Y en tu densidad. caso, por ejemplo, Nicolás, imagínate, estás haciendo un retrato realista
es más sutil la Sí, cuestión ahí, claro. no sé. Bueno, en particular a mí lo que me ayudó completamente a aplicar el blanco fue cambiar el grosor de la aguja. Sin duda, sí. eso es para mí lo Sí. que fue un cambio en cuanto a mi aplicación de blancos. Pasé a utilizar el 0.35 y ya sentía que, o sea, me sangraba quizá un poco o Claro. casi nada, pero ya yo notaba que el blanco estaba ahí, Claro. ¿no? En Quedó cambio, ahí bien sí, ligado. quedaba completamente. Sí. Y bueno, aplicarlo con un poco de blanco como lo hacías tú, me daba Con cuenta agua. que también, sí, ajá, con un poco de agua, me daba cuenta que cuando curaba también el blanco no se quemaba, ¿no? No se hacía Exacto. amarillo Claro. ni nada de eso. Sí. Y Tiene sí, mucho cuidado también sin eso, duda sí. hacerlo súper lento, ¿no? Y con Sí. bueno, no tan lento, pero Sí, no ir apresurado, no correr con el blanco, hacerlo de Mira, manera tranquila. Yo creo que un consejo que les puedo dar, si ustedes marcaron eso así y lo que no quedó blanco de una vez y lo que quedó fue sangrando, algo están haciendo mal. Claro. O cambian la No, aguja, no. cambian la velocidad o cambian la máquina. Pero tampoco o- que toquen porque a veces la gente se desespera y ve todo rosado y le Ah, no, sigue ajá, y le metiendo. sigue. no, Sí. no, Eso es un problema. Tiene que ser la primera. Eso Ajá. también, mira. A la primera. Yo tiene que cuando ser. paso, yo paso a la primera. Sí. No es que no lo viste de una vez y sangró y tú vas a volver a pasar otra Claro, vez. ajá. No puedes hacer eso. Tienes que esperar que calme y si tú ves que te faltó un lado, ok, aquí me faltó. Pero no es que estás ahí dándole porque terminas contaminando todo y irritando toda Y la ahí se piel. pone amarillo, Ahí pues. se pone amarillo, Ajá. eso Sí. es verdad. Claro, acá lo del colorista. Pero por ejemplo, yo digo siempre que me doy cuenta con los años, para mí eso es importante porque los pigmentos que son grises y la densidad del pigmento es más como diluido, no más chiquito, por así decirlo. Entonces por eso el hueco que haces con la aguja puede ser más chico y entra el pigmento. Sí. Pero cuando la densidad del pigmento de colores es más grueso, si ese hueco chiquito no va a entrar, entonces como que cuesta más entrar el color. Entonces siempre es mejor Claro. así una aguja gruesa, para mí. Sí, A sí, mí sí. me parece importante eso, ¿no? Sí, alguna cosa que yo hago algunas veces es que tengo de repente el tono blanco aquí, tengo agua y aquí Sí. tengo el tono gris claro, el más claro. Y a veces lo que hago es que toco el gris más claro, entonces ensucio con el blanco y pongo el blanco así. Genial. Porque siento que le da un poquito la temperatura un poco más frita ahí, no sé, cosas mías, ¿no? Sí. Bueno, miren, muchachos, se acabó el tiempo. Ok. Es que si no es muy largo, pero vamos a hacer otro, creo, porque alcanza sería para bueno. una parte 2, ¿no? Sí, 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 porque vamos a vamos a hacer- no, ahí sí, vamos a sí. seguir, ahí seguimos. Entonces con- yo quiero Bien. despedirme ahorita acá con el rico clima de Nueva York, de casi fines de octubre. Soleadito, ¿no? Soleadito, vamos a hacer otro, creo. Sí. Y muchas gracias por seguirnos a todos. Pueden seguirnos en YouTube, suscribirse. Nuestra página en Nation, yo soy Chimpa Moreno. Mi página web es chimpamoreno.com y mi Instagram es igual. Nicolás. Mi Instagram, Nicolás Asencios, y mi página igual, nicolasasencios.com. Señor Darwin. Bueno, me despido joven aquí, Darwin. Darwin Enríquez y nationstudio.com. Ahí está. Bueno, nos vemos. Nos vemos la Nos vemos. próxima.